Agradezco todos los comentarios que nos haces llegar a través de las redes sociales, Sí. de las transmisiones en vivo. Algo que ha enriquecido históricamente este espacio, este esfuerzo de comunicación, es que aquí caben todas las posturas y todas las voces. Aquí escuchamos todas las posturas y todas las voces. Hace rato platicábamos con Leonel Cerrato de Morena sobre este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora saludamos a Fernando Belauzarán, analista político, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Muy buenos días, Fer. Muy buenos días, Erika, Jonathan, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Buenos días. ¿Qué es lo que tenemos que destacar? Porque, a ver, el informe, el mensaje con motivo del sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue largo, muy largo. Tocó muchos temas, otros tantos los dejó de lado. Por ejemplo, el tema de la seguridad le dedicó cosa de segunditos, aun y cuando para los mexicanos sigue siendo el tema de mayor preocupación. En el tema económico presumió que estamos mejor que nunca, dijo que tenemos indicadores históricos en cuanto a formalización, generación de empleos, inversión, que los extranjeros quieren venir a vivir a nuestro país. Habló del sistema de salud y dijo que estaba mejor que el de Dinamarca. Habló del rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Presumió que hemos logrado avances muy significativos en estos sectores para nuestro país. Pero ¿qué es lo que hay que destacar de ese mensaje, Fernando? Bueno, es un mensaje propagandístico totalmente. Lo que nos vendió fue Pejelandia. El problema es que no tiene ninguna constatación con la realidad. Se ve que no se para en un solo hospital público desde hace mucho. Desde antes de ser presidente, pues se atendió en Médica Sur, y qué bueno, porque le salvaron la vida. Pero la verdad es que es un desastre el sistema de salud. Mucha gente, incluso no fueron pocos los que perdieron la vida por falta de medicamentos, de quimios, etcétera. Investigaciones muy serias como las de pájaro político, por ejemplo, animal político, perdón, que así les dicen en Twitter. Sí. Pero esta investigación sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer, solo el 3% de las personas con cáncer en el sector público pudieron tener sus quimios completas, el 97% no. Cómo se cayó la vacunación, lo cual nos volvió a sacar enfermedades que creíamos superadas. En el tema económico, perdón, él decía que no crecíamos en el periodo neoliberal, así le llama, y porque crecíamos al 2 punto y cacho por ciento, 2 punto copeteado, y tenía razón en un crecimiento mediocre. Pero ahora no vamos a llegar ni al 1%. Según las últimas estimaciones del Banco de México, llegaremos al 0.8%. Eso quiere decir que tuvimos un decrecimiento del PIB per cápita. ¿Y qué quiere decir eso? Que hoy somos más pobres que hace 6 años como país, ¿no? Además, estamos en desaceleración económica, tenemos un déficit fiscal récord. Creció la deuda externa en 55%. Eso de que eso de la inversión directa extranjera es una gran mentira. En este año se cayó tremendamente, están los datos oficiales. Pues ahora sí que hizo un informe con sus otros datos y no tiene nada que ver con el México que vemos día a día. Tú mencionaste lo de la inseguridad, estamos terrible, mira, 7,400 candidatos renunciaron en la última elección. Sí. 7,400. Dime si ese no es un problema de seguridad sumamente grave, por no decir que este es el sexenio récord de periodistas asesinados, es el sexenio récord de desaparecidos. La respuesta ante la crisis de desaparecidos fue maquillar las cifras, tratar de ocultarlas, y eso pues es verdaderamente doloroso. De las madres buscadoras que tenían un plantón ahí, simplemente no las vio ni las oyó, a pesar de que es un tremendo drama el de las desapariciones en México, y este es el sexenio más sangriento desde que existen los sexenios. No hay otro que se le acerque. Entonces, la verdad es que fue un muy optimista, muy echado para adelante en esas cosas, pero no se constata con la realidad. Al revés, los problemas Fernando, en México son muy grandes. Y en el mismo informe, mira, yo no quiero decir informe porque fue un mensaje. El mensaje que se da en el Zócalo: agresión a comunicadores que anuncian que se tienen que ir, se van iniciando el siguiente sexenio, y antes, pues, congreso, fiesta, papacho, a figuras del internet o de las redes que le gusta cómo hablan a la 4T, que haya papacho, ahí sí, Fernando.
Sí, claro, bueno, pero ni la burla perdonan. Yo digo que George Orwell los profetizó. Les llaman periodistas independientes y lo primero que hacen es echarle porras al presidente, ¿no? Sí. Vergonzoso. Y efectivamente, quienes ejercen la libertad de expresión, quienes sí hacen un periodismo realmente independientes, han sido acosados. Primero, desde la mañanera, y no solo así, no solo el escarnio, también les han mandado al SAT, también les han mandado a la UIF, han expuesto sus datos personales, lo cual es un delito. Ha sido lamentable, ha sido un sexenio pues de un retroceso muy grande. Yo sé que la gran pregunta o la gran paradoja es cómo un gobierno con tan malos resultados, con estas deficiencias, pudo tener una validación electoral tan fuerte. Es cierto, esa es la paradoja que tenemos que respondernos de mucho. Yo creo que tiene que ver con el peso, el valor que tiene la fuerza proselitista del dinero en efectivo, pero si uno ve el país, si uno ve los servicios públicos, si uno ve cómo estamos cada vez peor. Dice que nos ahorramos dinero por la combate a la corrupción, falso. Este es el gobierno que más ha derrochado, se ve por el presupuesto público cada año. Claro. Y lejos de combatir la corrupción, todos los incentivos de la corrupción se han acrecentado. Hay más discrecionalidad, hay más opacidad, bueno, hasta quieren desaparecer el INAI, ¿no? Segalmex es el desfalco más grande que se tenga registro, etcétera, y han convertido las asignaciones directas como la costumbre. Esta es la costumbre, las asignaciones directas son la costumbre, es la regla, no es la excepción. Y ya no solo en el número de contratos, el monto de los contratos se hacen también sin selección, sin concurso, lo cual pues es el paraíso de la corrupción. Ahora, Fernando, mientras yo escuchaba el mensaje con motivo del sexto informe por parte del presidente, había muchas cosas que me generaron una reflexión. Primero, la forma en la que se lleva a cabo, porque de pronto parecía que estábamos en aquellos viejos tiempos del Partido Revolucionario Institucional, con un gobierno dominante en todos los niveles, en donde pues los públicos que eran convocados eran los que aplaudían, ¿no? Los que vitoreaban, los que echaban las porras, los que llevaban las matracas. Parecía que esto sucedía en el foro que acompañó a Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de eso, el tema de los datos que él manejaba, porque daba a conocer unos y otros no. Hablaba, por ejemplo, de cómo antes de que él llegara al gobierno, la Comisión Federal de Electricidad tenía una operación al 30 y tantos %, pero no daba el dato actualizado de cuánto se ha logrado. Él nada más decía que se rescató, pero no daba el dato actualizado. Me preocupa mucho esta parte, porque de pronto pareciera que, un gobierno que tiene mucho que presumir, pues presentaría la información, la publicaría, la haría abierta, la difundiría de manera pública, ¿no? Usaría los medios de comunicación para que se difunda de manera masiva datos en mano. Pero este gobierno se ha empeñado en reservar la información, en ocultarla, en no hacerla pública. ¿Cómo podríamos los ciudadanos constatar lo que ha dicho el presidente si se ha ocultado toda esta información, Fer? No, tienes toda la razón. Y lo peor es el retroceso, además, con la desaparición del INAI. Claro. ¿No? Eso va a ser pues terrible, porque es un retroceso de nuestros derechos, tanto a la información como al de la protección de datos personales. Ahora solamente vamos a conocer lo que ellos quieran decir, ¿no? Y eso pues, es un retroceso tremendo de décadas. Claro, les molesta, por supuesto, que los ciudadanos conozcamos efectivamente las cosas como son, pero pues, ¿qué te digo, Erika? Estamos viendo quizás los estertores de la democracia mexicana. Miren, por ejemplo, ahorita en este momento, en la mañanera está exhibiendo el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, el caso de los 2 jueces que hicieron la suspensión a la reforma al Poder Judicial. Ahorita, Fernando. No, bueno, esa es su respuesta. Su respuesta es atacar a cualquiera que no obedezca. El único valor que reconoce este gobierno es la obediencia. ¿La obediencia a quién? Al presidente. El que no lo hace así, el que dice algo que le incomoda, el que dice algo que le molesta, el que hace una actuación en el ámbito de sus atribuciones y de sus funciones,
ese es atacado, es denostado, es perseguido, ¿no? Es un verdadero retroceso lo que estamos viviendo y lo están haciendo no en momentos de auge del país, al contrario, tenemos, insisto, muchos problemas porque además están poniendo en riesgo lo único que nos mantiene a flote, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nuestro superávit comercial que tenemos ahí no lo suple nada. Y eso es lo que están poniendo en riesgo para establecer de nuevo un régimen autoritario y asegurar su permanencia en el poder por décadas. Eso es lo único. Para ellos es primero el poder y luego todo lo demás. Fernando, ¿qué reflexión tendría que quedar? Porque además el presidente presumía esta continuidad de su administración con Claudia Sheinbaum en un sentido muy insistente, ¿no? Porque decía cada que tocaba un tema, pero qué bueno que Claudia Sheinbaum va a seguir con la misma línea, pero qué bueno que Claudia Sheinbaum es quien fue favorecida por el pueblo, porque entonces habrá continuidad. ¿Realmente vamos a ver esto el próximo sexenio? Es decir, ¿realmente nos vamos a quedar con esto, con una misma línea, ya no solo de gobierno, sino con una misma línea discursiva que no reconoce diferencias, que no reconoce realidades, que no reconoce cuestionamientos ni críticas? ¿Crees que esto va a prevalecer o puede ser distinto con Claudia Sheinbaum? Bueno, podría ser distinto. Hay mucha gente que lo desea y lo anhela y piensa que eso puede pasar, pero lo cierto es que hasta hoy no tenemos nada que nos diga que así será. Es decir, lo que hemos visto a una candidata electa empeñada en mostrarse como la más disciplinada continuadora de la obra, ¿no? Ahí no ha habido engaño. Incluso lejos de cuidarse, de hacerse a un lado de los problemas del país, ella misma se pone como ariete y hasta más radical que el presidente en algunos temas, ¿no? Entonces, ella por lo menos el mensaje que quiere darle al presidente, creo es, así claro, va a haber continuidad absoluta, ese es su mensaje. ¿Qué va a pasar ahora que tenga que ella atender los problemas? Vamos a ver, lo que es cierto es que no se ve que el presidente quiera irse. Es más, le dejó prácticamente en los cargos claves, todos son del presidente, Hacienda es del presidente, la Consejería Jurídica es del presidente, Gobernación es del presidente actual, a Morena el partido también lo dejó, la pone el presidente, Desarrollo Social que entrega los programas sociales también son en condición del presidente, Educación es del presidente. Si bien en Salud pusieron a un médico muy reconocido, en el IMSS y en el ISSSTE son operadores del presidente también. Entonces, y además el presidente palomeó toda la lista de senadores y de diputados. La verdad es que pues yo sé que la historia es caprichosa y que no tenemos una bola de cristal, pero todo hasta ahora nos indica que efectivamente Claudia Sheinbaum será una continuadora disciplinada del presidente, pero tendrá una situación nacional muy adversa y imagínate, continuar una obra, el presidente feliz de dejarle esto cuando los costos los va a pagar la entrante. Es decir, la reforma judicial es un despropósito con costos insospechados, va a venir el caos de incertidumbre, podemos perder los tratados comerciales, pero quien va a pagar los platos rotos es la presidenta hoy electa, porque en septiembre ella es la que va a pagar las consecuencias. Hasta uno pensaría, si por la experiencia nacional, si no está en el libreto, es decir, que ante los problemas tan grandes, luego, entre comillas, espontáneamente, empiecen en algunos lados a decir que regrese el que se fue, ¿no? Que regrese el que se fue, ¿no? Como sucedía con Santana cuando se iba a Manga de Clavo a su rancho, aventaba todo para que lo fueran a buscar, ¿no? O Porfirio Díaz con su compadre Manuel González en el único periodo que no gobernó porque llegó con la bandera de la no reelección, pero le empezaron a generar problemas y empezaba el llamado de que regrese el que se fue, ¿no? No sé, pero ese es el ¿de fondo crees que es lo que busca Andrés Manuel López Obrador? Pues en una de esas lo veremos. Lo que sí es que se está haciendo la tormenta perfecta en este país, en muchos sentidos, porque es cierto, lograron con la sobrerepresentación, esta que me parece una atrocidad inconstitucional,
pero se sobrerepresentaron tanto que convirtieron a la oposición en marginal y testimonial, incluso en lugares donde las elecciones fueron muy competidas, como la Ciudad de México, donde la diferencia para diputados fue 1%, y ahora ya el oficialismo va a tener la mayoría calificada. Está bien, se quedaron con todo, pero entonces, ¿cuál es el espacio para la resistencia? Si tú quitas que el espacio para la resistencia, las cámaras, pues solo dejas las calles como espacio para la resistencia, ¿no? Eso es una regla, por eso en el viejo régimen más bien buscaban cómo incorporar, porque decían que lo que resiste apoya, esa era la frase de Reyes Heroles. Ahora ellos dicen, lo que resiste estorba, pero eso se va a tener que expresar de alguna manera en un país con muchos problemas, porque vienen las vacas flacas. La elección de Estado fue en la borrachera, ahora viene la cruda. Y en esas condiciones ellos tienen toda la hegemonía, sí, podrán hacer y deshacer legalmente, pero la inconformidad va a crecer y esta va a tener que expresarse de alguna manera, y si cerraron el Parlamento, pues se expresará en las calles. Fernando Belauzarán, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, un placer. Jonathan, un fuerte abrazo. Cuídate Saludos, mucho, muy buenos gracias. días, Fernando Belauzarán.